Bien, amigos, comenzamos esta noche con el primer invitado, que es un candidato a la presidencia de la República, el doctor Gustavo Salle, que es candidato por el Partido Verde Animalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, con mucho gusto. Faltando tan poco para una elección que ha sido una elección larga, ¿no? Que comenzó con las internas, pero antes prepararse para las internas, y cuando se está de alguna forma terminando de estructurar las listas al Senado, que se pueden sumar, o sea, pueden haber sublemas a nivel del Senado. ¿Cómo observa el mapa político mirando al 27 de octubre en general y en particular para su partido? Mapa politiquero, no político. Toda esta descripción que tú hiciste al comienzo es politiquería, teatralización para el pueblo. La verdadera política está detrás, con los que financian las campañas electorales: corporaciones, banqueros y narcotráfico, carteles de la droga. Todo esto es humo, todo esto es negocio, politiquería, mentira, demagogia. Yo no estoy haciendo las listas, yo estoy desesperado buscando un peso para poder seguir luchando. ¿Luchando para qué? Para que un ciudadano común entre a la política a desenmascarar. Es un negocio. Son $10 cada voto. Cada voto suyo, ciudadano, son $10 que entra al bolsillo del político. Está desesperado juntando votos. Si marcás 20.000 votos, son $200.000. Los paga usted, ¿eh? Paga usted, ciudadano. Ahora, a la hora de las medidas estructurales, ¿consultan al pueblo? ¿A usted lo consultaron por UPM? ¿Por vender el agua, la joya de la abuela, el presidente Vázquez, que se dice demócrata, todos los frente amplistas que se dicen demócratas? ¿Lo consultaron a usted, ciudadano? ¿A ti te consultaron? No. Se encerró en Finlandia, en el despacho de una corporación corruptora. Y a mi juicio tengo elementos de sospecha que coima mediante nos vendió lo último que teníamos para vender los uruguayos: el agua, recurso natural, 80% del cuerpo nuestro, tuyo, mío, de cualquiera. Entonces, vamos a no confundir. Cuando tú decías la atomización de los políticos, no, mentira. No mentira tuya, mentira de ellos, los demagogos, los mentirosos. UPM, por ejemplo, es aplaudida por Martínez, por Cuquito, por Ernestito. Y Manini le mandó una cartita nada más, diciendo que ¿vos contamina? Sí, general, contamina, se lleva toda el agua. Transformamos al Uruguay en una republiqueta de UPM, no mande una cartita, general. Juéguesela, haga la denuncia penal. Salle, a ver, vamos por partes, yo no quería interrumpir su desarrollo. Ahora, me interesa hablar sobre el sistema democrático, sobre el sistema que hoy nos rige a todos los uruguayos, que usted lo define como una teatralización, como una gran mentira, como de alguna forma un gran acomodo de las corporaciones. Introduce además el narcotráfico, ¿no? Que yo no digo que no exista, pero cuando usted lo dice, lo vincula a la política, lo cual toma relevancia o preocupación, porque la pregunta surge naturalmente, que entonces el narcotráfico está financiando el sistema de partidos políticos. Y por otra parte, cuando usted dice sale $10 en nuestros bolsillos el voto, muchos podrán decir, sí sale. Y eso es lo que justamente evita que no haya la interferencia o que incidan intereses fuera de la política para financiar a los partidos políticos. O sea, la versión contraria. Yo no vengo a discutir con usted, pero lo que pasa es que tampoco me puedo quedar callado como una verdad absoluta, doctor Salle, que lo conozco además y lo respeto, con respecto a esa
dilapidación que usted hace, de alguna forma, del sistema de los partidos políticos y como que esto no sirve para nada. Y la pregunta es, entonces, ¿qué sirve, Sayé? ¿Cuál es la opción que tiene el uruguayo para tener un gobierno que lo gobierne con los parámetros suyos, por ejemplo? Bueno, vamos por parte. Punto número 1. Financiación de las campañas electorales. Verdadero control de las campañas electorales. No existe. Ley 18.485, podés leer inclusive la bibliografía al respecto. Los controles con respecto a la campaña electoral son absolutamente laxos. Las campañas electorales que se realizan en este país por parte de los partidos que tienen posibilidades presidenciales son de millones de dólares. Por supuesto que no son los votitos, los $10 que yo te estaba diciendo. Los millones de dólares. ¿De dónde salen los millones de dólares que gastó el Frente Amplio, que gastó el Partido Nacional y que gastó el Partido Colorado? Salen de los negocios corruptos de las corporaciones, sale de la obligatoriedad de la bancarización, la afectación de la libertad a través de una ley 19.210 pactada entre el gobierno corrupto al máximo de José Mujica con la Asociación de Bancos del Uruguay. Nunca ganaron tanto los banqueros en este país que como el gobierno del Frente Amplio, que se dice de izquierda, que la señora Villar, que la veía por ahí, dice, por un lado la oligarquía, por otro lado el proletariado, el pueblo, pero ella forma parte de un partido que le vendió el país a UPM y que somos un narcoestado. Somos un narcoestado. Tú me decías, un poco asombrado, la situación del... Bueno, fíjate cómo está San Carlos, el Chuy, los barrios periféricos de Montevideo. Estamos en manos del narcoestado. Exportamos en contenedores cocaína que llega a Europa. Somos el polo logístico. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué se produce? ¿Por qué tenemos la porosidad de las fronteras? Porque hay omisión, pero es una omisión dolosa, intencional. Claro que la política está transversalizada por el narcotráfico, como lo está el sistema financiero. ¿Dónde lavó 351.000 millones de dólares el Chapo Guzmán según surge del juicio en los Estados Unidos? En el sistema financiero. Por eso cuando nos dicen la obligatoriedad de la bancarización es para controlar el lavado de activos, no, porque los mayores lavadores son los banqueros. En todo caso es para tener controlado al pueblo, pero no a los mayores lavadores que son los banqueros. Que este sistema es una teatralización, no cabe la menor duda. En los grandes temas no se consulta al pueblo. Que hay que buscar una construcción diferente, sin lugar a ninguna duda. Que no tengo la solución, no tengo la solución. Pero sí tengo algo importante para decirte y para decirle a la gente. Mientras los honestos no se involucren en los temas políticos, la política estará en su gran mayoría, yo no puedo llegar a decir en su totalidad, pero en su gran mayoría estará en manos de los corruptos. Y los corruptos en este país dieron un golpe de Estado técnico, eliminaron el poder investigativo de los jueces y se lo entregaron a un servicio descentralizado cuyo jefe es el principal mafioso del país. El presidente de la República, el doctor Vázquez, al que lo tengo denunciado por crímenes de lesa humanidad, por razones económicas. Entonces, claro, si yo voy con mi denuncia de UPM a decirle Vázquez entregó el agua en una coima, tras una coima, en la que participa el ministro de Transporte, el ministro de Economía, estabas hablando de Astori, pero ¿se lo denuncia a quién? A un fiscal que depende del fiscal general, que depende por imperio de la Constitución, no porque se le ocurra a Salle, que depende del presidente de la República, artículos 197 y 198, tiene la potestad de revocar los actos administrativos del servicio descentralizado. ¿Cómo hago para investigar? ¿Cómo hago para investigar a LUR, Fripur, Gas de Sayago, UPM, CUDIM, que lo acabo de denunciar, el tema del CUDIM? Todas las denuncias que yo tengo. Pero después se confirma, después salen y dicen, como pasó con Pluna, o como pasó con Fripur, o como pasó con Alur, o como dice Sendik.
Si yo hablara, dice Sendik. Claro, si hablara marchan todos presos. ¿Por qué yo puedo enfrentar una cámara de esta forma vehemente, que después tus amigos dicen es poco serio, Salle? ¿Verdad que me dijiste fuera de cámara? Es poco serio. No, Salle es serio. Salle es el único candidato a la presidencia de la República que le dice al presidente de la República: usted es un mafioso, usted vendió la joya a la abuela, usted vendió el agua, esto. ¿Y sabés por qué me molesta mucho? No por mí, yo tengo 61 años, siempre lo digo, esta frase la repito. Yo me voy en poco tiempo, tengo nietitos. Entonces yo no voy a permitir que esta asociación para delinquir, que es el fraude amplio, amparada por el Partido Nacional y el Partido Colorado, destruyan como están destruyendo el país, entregándoselo a una corporación cuyo dueño es un masón, miembro del grupo Bilderberg, dueño de banco, dueño de aseguradora, dueño de montes y dueño de UPM, que se asienta en una zona franca y que va a convertir a este país en lo siguiente: troncos en el interior y cocaína en los barrios periféricos de Montevideo. Porque se produce la reprimarización del país, la colonización extractivista del país. Y en eso están de acuerdo Talvi, que dice, todos somos UPM. Yo le digo, no, Talvi, UPM es coima, UPM es colonialismo. Vos sos UPM, yo no. Lacalle, el doctor Lacalle Pou, que por intermedio de su partido, con Vidalín, decreto 2443/2017, recategoriza los padrones donde se va a sentar en Pueblo Centenario, UPM. Sin esa recategorización era imposible. La colaboración total y absoluta del Partido Nacional en el negocio coimero del doctor Vázquez, UPM. Vos dirás, pero Salle, ¿por qué es tan importante UPM en todo esto? Porque es el modelo productivo de aquí a 50 años. Esa es la desesperación. Todo lo otro que se dice, todas las mentiras de los 136 liceos, los 200 liceos, la seguridad, la educación, todo mentira. Estamos fundidos, endeudados, condicionados. Cuando se sienta el presidente de la República, ¿sabés con quién se tiene que enfrentar? Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Esos son los gobernantes, esos son los que le dicen al que va a gobernar a un país inviable como es el Uruguay, lo que tiene que hacer. Ahora, entonces, si es inviable que cerramos la cortina y no hacemos nada más, primera pregunta. Vamos rumbo a Somalia. Pero digo, yo también no tengo 61, pero tengo 57 y estoy preocupado por mis hijos y por nietos que todavía no tengo. Ahora, de todas formas, yo sigo confiando en un sistema democrático que tendrá sus imperfecciones. Ahora sí me preocupan estas denuncias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas denuncias que son gravísimas cuando usted habla de la forma que habla, que nada menos de un presidente de la República o del fiscal general de Corte? ¿Qué pasa? O sea, ¿a usted nunca lo llamó la justicia, por ejemplo, a declarar, a demostrar lo que usted está diciendo? Que son denuncias ya no graves, son gravísimas. Pero a ver, yo estoy esperando que me llamen. Es más, a las fiscales de acá de Maldonado, que las conozco inclusive, pero que me llamen, que me denuncie el presidente de la República. ¿Por qué no lo denuncian? ¿Sabe por qué no lo llaman? ¿Sabe por qué no me denuncian? Porque yo, por ejemplo, denuncié penalmente a Aratirí y cuando pido la demanda arbitral que hace Samín Ferrou contra el pueblo uruguayo, que si la pierde tendrá que pagar 3.536 millones de dólares, Vázquez dice, no se la muestro, doctor. Y cuando logro una sentencia del doctor Alejandro Martínez de las Heras, que me dice, puede acceder a la demanda arbitral, el doctor Vázquez manda a apelar, porque quiere tener tapado todas las negociaciones turbias, todos los negocios criminales que se han realizado durante estos 15 años. Si a mí me llevan a la justicia, yo aparezco con un montón de expedientes que he generado, con vistas fiscales que son bochornosas. Yo tengo una vista fiscal, amigos, que una fiscal, no voy a dar el nombre, una fiscal de Montevideo, ante las denuncias mías contra el presidente Vázquez por crímenes de lesa humanidad, tortura en cárceles, dice que el problema de la tortura en las cárceles es un problema administrativo que está al margen de la jurisdicción, al margen de un juez. Pero eso no lo dijo ni siquiera la dictadura militar.
Habrá dicho cualquier otra cosa, pero no ese disparate jurídico. Ese es el nivel en el que está hoy un poder judicial absolutamente extinguido. Salle, ¿cuál es su aspiración en la próxima elección en términos de números? ¿Llegar a una diputación? Para desenmascarar, hacer lo que hice con el Poder Judicial. Yo estoy denunciando un golpe de Estado técnico, estoy denunciando que los jueces son floreros, que ya no actúan, que esto ha quedado en manos del Poder Ejecutivo, por lo tanto no hay democracia. Y entonces llegar, porque me estoy aproximando y ya el hedor fétido que emerge del Palacio Legislativo y de la Torre Ejecutiva es terrible. Yo veo que vos un poco fruncís la nariz, pero ¿sabés qué es? No, yo no frunzo. No me interprete. No frunzo. No, pero creo que es por el hedor, porque ya me estoy acercando y creo... yo me puse perfume antes de llegar acá. Pero vos sabés que creo que es eso. Ver las negociaciones por plata. No, acá no hay principios. Perfecto. ¿Y qué pasa a partir del próximo 1 de marzo del año 2020 cuando asuma el próximo presidente de la República? El próximo presidente... Porque la gente, más allá que usted está preocupado por todos los datos o los temas que mencionó UPM fundamentalmente, que es como la columna vertebral de su denuncia, mientras tanto hay gente que está muy preocupada por el empleo, ¿no? Obviamente por un déficit fiscal que sí está atomizado y que evidentemente el Estado está gastando más de lo que está ingresando, que hay síntomas de enfriamiento de la economía, lo hablábamos el otro día con la senadora Topolansky, o sea, hay una serie de preocupaciones y mucha gente del otro lado del televisor, que es cierto que yo le dije antes de comenzar, mucha gente dice, sí, parece muy inteligente Salle, pero la verdad que está en su sano juicio. ¿Está en su sano juicio? Porque no, perdón, porque es serio, Salle. Usted me dirá, bueno, a mí no me importa que la gente piense que soy serio o no soy serio. Pero lo cierto es que la gente está preocupado por el diario vivir, que no pasa por UPM. Sin querer yo relativizar la importancia de UPM o supuestas irregularidades, y que es cierto que el Estado uruguayo, con los fondos de todos los uruguayos, va a quedar de alguna forma supeditado a pagar a lo largo de los años la inversión de lo que significa, por ejemplo, el tren de UPM. Pero ¿qué pasa mientras tanto con el día a día el resto del país? Porque la gente no come o deja de comer con el tema de UPM. Los serios son los que admiten que 500 muertos en un año es una cosa normal para el país. Los serios admiten un modelo productivo que significa la contaminación de todos los cursos de agua dulce del país. Los serios admiten un negocio coimero que condiciona el empleo en la reprimarización del país. Se van a perder cientos de miles de puestos de trabajo por ese modelo productivo extractivista, colonialista y contaminador. Ustedes aquí en Punta del Este con el agua putrefacta no van a tener más turismo. Entonces allí ustedes van a reconocer, cuando empiecen a soportar, a padecer las consecuencias del modelo que nos imponen las élites internacionales como productores de materia prima, las consecuencias. Yo ya te dije, vamos camino a Somalia, vamos camino, ya estamos viviendo una guerra fratricida. Ya en San Carlos la gente se queja de que aquello es la guerra. Los barrios periféricos de Montevideo es la guerra. ¿Sabés por qué? Porque con el Mides como elemento de desmovilización no es suficiente. Entonces la gente tiene que apelar a un complemento, y ese complemento es el narcotráfico. Vamos camino a Somalia. Esto que te están pintando es mentira. Los 3 candidatos grandes es falso, es mentira. Hace más de 25 minutos que estoy conversando con usted y que la gente lo está escuchando. Espero que lo esté escuchando. Capaz que cambió porque... Ahora, más allá de la denuncia, que es absolutamente válido en cualquier político, ¿no? El tema es, ¿cuál es el mensaje de cambio, ¿no?, sobre un sistema basado en la representación de todos los partidos políticos? Toda la gente puede tener representantes de un partido político que elija el próximo 27 de octubre también, la suya, por ejemplo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el mensaje esperanzador, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno siempre se producen esperanzas, ¿no? Por una cosa, por otra, por un tema, por lo otro. Además o al margen de la denuncia. No, mire, mira, esto es así. Cuando tú tenés muchos recursos, podés incidir, podés direccionar el voto. Entonces,
el electorado es permeable a la gravitación, al direccionamiento del voto. Entonces es muy difícil que los partidos que no estamos financiados por el narcotráfico, porque no vendimos la patria a una corporación o porque no bancarizamos a prepo al país o porque no volamos cajeros automáticos, podamos tener el aparato de propaganda, de direccionamiento como para incidir en el electorado. Seguiremos siendo, bueno, los partidos chicos, denunciativos de un estado de situación. Pero les puedo garantizar lo siguiente: la situación del país seguirá en decadencia. La degradación del país seguirá en decadencia. Y la degradación más importante que ha tenido este país ha sido una degradación axiológica, moral y ética. Y el principal responsable de esa degradación ética y moral es fundamentalmente la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, acompañada, arropada con la complicidad del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Por lo tanto, si la gente quiere tener un cambio, si quiere que los honestos se involucren en la política, bueno, lo que tienen que hacer es darle opción a aquellos partidos que con su conducta, como en el caso de quien está hablando, demuestran honestidad. Para terminar, Gustavo Salle, le guste o no le guste, es una realidad lo de la atomización y lo de la fragmentación que se está produciendo en el mapa político uruguayo. La politiquería sí. Siga usted con ese término peyorativo, pero bueno, es lo que usted tiene derecho, la libertad es lo que ofrece a decir lo que quiera. Sí. Se plantea un parlamento sumamente fragmentado, ¿no? O sea, no va a haber esa mayoría absoluta, ¿no? Que yo creo que para ciertas cosas es buena que haya mayoría parlamentaria, para otras cosas es pésimo, sea el partido que esté en el gobierno. Pero lo cierto es que el presidente de la República precisa determinada cantidad y porcentaje de votos para aprobar leyes. Y hoy aparece un próximo Parlamento Nacional sumamente fragmentado. ¿Cómo observa el comportamiento o el trabajo del próximo Parlamento Nacional? No se haga problema, Guillermo, que en los elementos estructurales, en lo que le interesa a la élite, en lo que le interesa a Standard & Poor's, a Moody's y a Fitch, van a estar los votos. Van a actuar como actúan ahora. ¿Sabe cómo se llama? PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Van a responder a las élites de poder, porque el que paga exige. Y estas campañas electorales de un gasto brutal son financiadas por estas élites de poder. Y llegado el momento, a votar, muchachos, si no la próxima elección, este capitalista, este grupo inversor, este grupo económico, esta multinacional, no te da para la campaña electoral. Gustavo Salle, gracias por estar con nosotros en esta Punta Política. Gracias, Guillermo. Amigos, continuamos en instantes, esta vez con el senador Rafael Miglini y el diputado Darío Pérez en el acuerdo que han alcanzado para presentarse a la elección del 27 de octubre. Ya venimos.